El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta. Lo que es porque pidieron y lo buscaron y nosotros les damos el gusto, seguimos con medidas cautelares. Hoy tenemos un invitadazo, lo que llega a ser el licenciado Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto. El licenciado Rubén. Tenemos casa de puro penalista, así que pregunten lo que gusten. Porque aquí en el programa Le Explícame buscamos lo que es la mayoría de la Ciudad de México. La mayoría de la gente no tiene ni idea ni dimensión de lo que llega a ser un proceso o lo que es la justicia, lo que es, ven los juzgados como una funeraria que está ahí, pero pues no querer usarla es lo mejor. Estamos siguiendo la congruencia de esta puerta que se abrió y que puedan todavía preguntar, escuchar, y con personas con tanta sapiencia hacen el tema muy sencillo y muy digerido. Por lo mismo, las medidas cautelares, ¿cuándo empezaron en México? Gracias, Rafael, por la invitación. Gracias, Rubén. Aparte un poquito de esta lección, un poquito en materia de derecho, les quería comentar, o les comentaba hace unos minutos, que también tengo una formación en ciencias de la comunicación y al principio esta reforma de 2008, que recordemos, creo que el punto nodal era ese, dar y nutrir de manera multidisciplinaria al público en general y hacerlo de su conocimiento. Entonces voy a empezar un poquito por esa pequeña expresión. Comunicación es poner en común. La justicia penal debía, porque efectivamente estaba muy encapsulada en pequeños edificios que guardaban grandes mentes de juristas, pero no se compartía con la sociedad y con la ciudadanía. Entonces yo creo que el primer punto a mencionar es ese, que se haga de conocimiento del auditorio. A partir de ahí, pues vamos a también empezar con necesidades sociales que ya teníamos saturadas y encima. Hablando de México, de esta gran ciudad, las cárceles, el sistema penitenciario estaba sobresaturado, en hacinamiento total. Yo creo que esa mesa vale la pena que también después la traigan con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, ya era urgente, y aparte de que pues en otras latitudes todo esto, exactamente, y existía una presión social y política quizás hacia México, porque éramos de los últimos países, incluso en nuestro propio continente, en implementar este sistema acusatorio adversarial. Entonces, una de las partes, y que es en la que me enfoco, pues son las medidas cautelares, y principalmente este principio perdón, la redundancia de presunción de inocencia que tiene cada uno de nuestros ciudadanos. Cuando una persona llega a la mesa, ya después, creo que ya abarcaron la parte de las audiencias iniciales, sus objetivos y las fases que ven. De grosso modo, muy de grosso modo, pero siempre podemos avanzarle o tocarlo nuevamente sin inconveniente alguno. Habría que empezar por la parte de qué es lo que sucede o cómo se llega a esta parte, que es lo de la audiencia inicial. Se da primeramente lo que se le conoce como noticia criminal, que es como tal que se le haga del conocimiento al agente del Ministerio Público, al fiscal, al policía, ya sea el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o un policía de investigación. Se le hace el conocimiento que ha sucedido una conducta o algo ha pasado con apariencia de un delito, el cual hace las investigaciones, se acerca al lugar, encuentra a la persona, la detiene, la presenta de la forma más pronta posible al agente del Ministerio Público, se le inicia una carpeta de investigación, se encuentra que si hay elementos para que se judicialice o se presente ante un juez esta carpeta de investigación, y es como llegamos ante el juez de control en la audiencia inicial, que es donde se da precisamente este debate de medidas cautelares. Efectivamente, y retomando con lo que comencé, no todas las personas, no todos los ciudadanos
a las que ya se les dio esta noticia y fueron llevados delante de un juez, necesariamente tienen que llegar a prisión preventiva. Actualmente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales compone o nos integra dos grandes funciones dentro de la autoridad de supervisión de medidas cautelares. La primera de ellas es la evaluación de riesgos procesales de cada uno de los usuarios. Y la siguiente parte, que es en la que me especializo un poco más, es la vigilancia, la supervisión de estas medidas cautelares. Evidentemente, la prisión preventiva pues queda a cargo de lo que conocíamos como sistemas penitenciarios, y las personas que quedan en libertad pues tienen un régimen cautelar diverso. La ley nos contempla 14, eso lo repito, la prisión preventiva es una de ellas, las otras 13 quedan bajo la tutela de esa autoridad supervisora. Son distintas, son diferentes, atañen o atacan diferentes riesgos que otro profesional ya valoró. Entonces, regresando a estos casos o ejemplos que nos da Rubén, pues no es necesaria la prisión preventiva. Va de la mano, por eso lo comentaba, lo traía a colación a la mesa, tiene que ver con la despresurización de las cárceles, con una presión social, con una presión política, y sin embargo, la gente, la ciudadanía, la gente de a pie, no los conocemos y lo vemos como algo lejos, como algo malo, cuando realmente la razón del espíritu del legislador era que acercarlo a la ciudadanía y que fuera una medida más tranquila. Es mejor que ahorita volvamos a dar esa fuerza, ese espíritu. Qué mejor que esa es una etapa del procedimiento penal. Estamos hablando que es lo que dicen, el golpe en el que puede una persona, un litigante, la defensa, llegar a tener un buen posicionamiento en el juicio. Sí, sobre todo también para con la persona que contrata a estos abogados. Porque regularmente, y es lo que se dice o se menciona mucho, porque incluso he escuchado que se los llegan a decir, no me importa qué hagas tú como abogado defensor de mi familiar, yo lo que quiero es que esté libre. Entonces, conseguir eso, que se encuentre en libertad, que no llegue a la prisión preventiva oficiosa o justificada, sin ponerle alguna de las dos etiquetas, es yo creo que es su primer gran punto para decir, estoy haciendo un buen trabajo, y las personas que me es un buen licenciado, se sienten seguras. Igual no saben que de las opciones, la que más perjudicó a su cliente es la que toma, pero eso es otro tema. Lo importante del sistema acusatorio realmente es el debate, la inmediatez, los principios, ¿no? Estar delante de la autoridad judicial y tener la oportunidad de defenderse de manera técnica adecuada en ese momento, de manera pública, de manera transparente, de manera oral. Y entonces cada pequeña fase de este procedimiento penal permite eso. Llegando ya a la etapa del debate de medidas cautelares, es lo que realmente nutre a esa audiencia en ese momento. Hay que entender también en cuestión psicológica el estrés al que ha sido sometida una persona detenida, que hasta ese punto es eso, un detenido, y ya después se le pondrán los adjetivos de indiciado o acusado, pero para el momento del debate de medidas cautelares es una etapa muy temprana, en la que sí, como dice efectivamente Rubén, pues los abogados bien preparados, los litigantes, barras o despachos, pues tienen su primer gran golpe de éxito en la defensa adecuada, y que efectivamente la ciudadanía ve como resultado que su familiar esté o no en prisión. Hay que pensar también siempre que esto es una moneda y tiene dos caras. La ciudadanía, por esta lejanía que ha mantenido de las instituciones, cuando una persona detenida es liberada a las 72 horas, ya lo dejaron libre, desgraciado. Predomina esa
mala cultura de impunidad, cuando la realidad es que se están ejerciendo los derechos de ambas partes. Procesales. Exactamente. Cierto, es muy triste para algunas personas decir, se tardaron más en llevarlo que en lo que ya está afuera. La puerta giratoria, que durante muchos años le fue pues atacada o pensaban que la gente de medidas cautelares, esta autoridad supervisora, era la que promovía esa llamada puerta giratoria, cuando la realidad de las cosas es que la ley nos contempla estas soluciones alternas, que pues entras a audiencia y sales con una solución. No necesariamente hasta la última etapa de un juicio donde te espera quizás una sentencia absolutoria, condenatoria, sino que te da un esquema de diferentes mecanismos de soluciones alternas a estas controversias. Entonces, pues esta imagen negativa pues no era más que un mal entendimiento de la legislación de ese momento. Porque puede pasar que tiene la libertad provisional por cumplir con alguno de las medidas y pues resulta que el angelito o la angelita vuelve a entrar, pero por otra situación. Es una cuestión muy común que digo, es tu audiencia quizás nos esté preguntando ya ahorita, pero siempre lo hemos dicho, las medidas cautelares en libertad no inhiben la comisión de nuevos actos con apariencia de delito. Ya son otras cosas. Es valoración de otra situación. Así es. Sí, incluso se puede presentar que tenga un asunto y tenga medidas cautelares y por ya está nuevamente en la agencia del Ministerio Público y otra vez está detenido, pero por otros hechos. Así es, puede haber, Rubén aquí no me podrá dejar mentir, puede estar una persona en un acuerdo reparatorio, al mismo tiempo tener una suspensión condicional del proceso vigente y llevar un proceso en libertad con diversas medidas cautelares por 3 actos distintos y quizás una que no se ha judicializado. Entonces, es una cuestión súper interesante porque podría dar un ejemplo hipotético que igual acaba de coalicionar 2 vehículos. De esas, raro que se ponga uno más agresivo que el otro y haya lesiones. En esta ciudad. Sí, casi. Quizás en otras. Parecería en otro país, ¿no? No sucede, pero en la Ciudad de México. El tema que igual no fueron lesiones tan grandes y extraordinario. No, porque eso pasa muy común, ¿no? Que empieza a haber algo así y luego aparece una patrulla y eso, caray. En minutos. Carambas. De ahí la eficiencia con la que se encuentra en la ciudad. No voy a entrar en lo del C5 ni demás. Es una situación hipotética que llegan por lesiones, llegan por la coalición. El tema que pues igual se abre la etapa en la que dicen, bueno, pues igual entre que se estudia y se ve quién tuvo o quién no tuvo la culpa, se van saliendo y vuelven a chocar otra vez, pero con los carros de los familiares y hay más lesiones. Ese ejemplo podría ser de decir, pues igual por la primera salían, pero por la segunda ya hay una situación por la que ahora sí se van a tener que quedar. Yo creo que no, porque como recordando el primer episodio de este bonito programa, les comentaba que el derecho penal mexicano es un derecho de acción, de acto, no de autor. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que primero haya tenido una colisión en este caso hipotético y que después tuviera otra y que por lo que tiene de antecedente ya se pudiera ir a otra cuestión de que ya no los dejen salir. Más severa, ¿no? Exactamente, porque no tendría que ver, son dos elementos separados. Dos hechos diferentes. Exactamente, y no habría relación entre uno y otro. Sí. Hipotéticamente hablando. Seguimos hipotéticamente hablando. Pero la ley es clara. La ley pocas veces trabaja de manera interpretativa. Entonces, estos regímenes cautelares, ya lo platicaban creo que en la mesa pasada, son también una cuestión de oferta, demanda, que entra en un debate en la que la autoridad judicial
pues va determinando con datos objetivos, con datos de manera imparcial, cuáles son aquellas más específicas que van a tener cada uno en determinado caso. De forma hipotética, vamos a pensar en que queda esa coalición en una cuestión, en una prohibición de acercarse a determinado lugar o realizar una determinada conducta o acción. En este caso, conducir. Exactamente. Y hipotéticamente hablando, saliendo de su audiencia, nuevamente sufre otra coalición, estando él, la misma persona, al volante. Pues entonces sí habría una cuestión ahí. Una desobediencia que ya él generó. Ahí ese es el punto de decir, pero si te habíamos dado chance de que salieras, pero ¿qué haces otra vez en el volante? Esa es una de miles de cuestiones algo así. Que la autoridad supervisora, la autoridad vigilante tiene que ir revisar. valorando y... Exactamente, con los mismos principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad, informar al resto de las partes procesales a lo mejor de esta primera causa. De, oye, en esta primera causa le diste ciertas indicaciones respecto de sus derechos. Una oportunidad. Y le dijiste claramente tu libertad de tránsito en atención a esta orden judicial, no te me acerques aquí o no harás esto, para que posteriormente, en un segundo momento, incumpla lo que le acaba de decir un órgano jurisdiccional. Entonces, efectivamente, esas cuestiones se tienen que vigilar, es lo que hacen las autoridades o estos sujetos procesales dedicados a la vigilancia del cumplimiento de medidas cautelares. En acto seguido, tienen que informar a las partes procesales que este usuario no está obedeciendo estos mandamientos. Que yo creo que también de ello deviene una cuestión bastante importante, el por qué la unidad de medidas cautelares no pertenece, como en otros estados de la República, en este caso a las fiscalías o a alguno de los poderes como tal, que no sea el Poder Judicial. Es muy buena pregunta, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Reiterando, es importante precisamente porque en el caso de la unidad de medidas cautelares y de las personas que laboran en ella, es esa imparcialidad, esa neutralidad que es lo, desde mi punto de vista, claro, y yo creo que para muchos de los que nos ven y nos escuchan, también van a considerar sumamente importante el que sean personas objetivas, que hagan su trabajo, pero que no se dejen influenciar por alguna de las partes, ¿no? Como pudiera, suponiendo sin conceder en ningún caso, porque yo sé que todos son profesionales en su trabajo, y eso jamás pasaría en mi México lindo y querido, que pudiera llegar a haber alguna inclinación, buscando precisamente esa protección para ambas partes, es que se opta porque el Poder Judicial en la Ciudad de México tenga a su cargo a esta unidad de vigilancia, de medidas cautelares y de suspensión del proceso. Una autonomía, una independencia, porque ahí no puede haber que, oye, este es el primo de, no me digas que ahí no podemos ver. No, tu auditorio tiene que tener bien clara esa cuestión. Y espero que si dejo una idea en esta mesa sea esa. La ciudadanía y la cultura mexicana tiene mucho esta cuestión de crimen y castigo. Ya lo decía Truman Capote, allá en el país vecino. Y así crecimos. Con esa, incluso la educación de hasta hace algunas generaciones era así. Hiciste mal de tu tarea, te toca volverla a hacer a manera de castigo, no a manera proactiva de motivación y de mejorar algo que ya a lo mejor está aquí plasmado, está muy lindo, pero lo puedes hacer mejor, o otra vez. No, la ciudadanía mexicana hasta hace algunos años tenía todavía esa concepción. Si nos damos cuenta, cuando inició los primeros estados en echar a andar este sistema procesal acusatorio, era mucho esa crítica de la puerta giratoria que comentamos hace un momento. Con el pasar de los años ya no se escuchó, porque se fueron empapando poco a poco, a cuentagotas, si lo quieres ver así, de esta situación de, no, lo dejaron salir por esto, no salió, pero porque aquello. Repito, las dos caras de la moneda. ¿Por qué? Porque normalmente esta casa de justicia está en medio.
lo que decía Rubén hace un momento. ¿Por qué no depende la autoridad supervisora de otros poderes u órganos de gobierno? Sí hay ejemplos en los estados de la República, sin embargo, por lo menos en la Ciudad de México no es así. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No es así, en atención a los principios de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad, y voltearon a ver dentro de este mundo llamado Ciudad de México y dijeron, ¿quién es así? Dijeron, Poder Judicial. Y voy a decir por qué. Porque la ciudadanía no tiene respeto por algunas autoridades. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Como sea, no entramos en temas... Pues no, no. Es lo que ha sido. Y a mí me consta porque trabajamos de la mano mucho entre instituciones. Sin embargo, es una percepción social. No la controlamos efectivamente. Para mí, hemos trabajado de manera muy coordinada, muy profesional con las otras entidades y con los órganos de gobierno internos. Sin embargo, aquí se buscó un perfil distinto. Parte de este perfil es que todos tienen que ser profesionales, por lo menos en ciencias sociales. Abogados, sociólogos, trabajadores sociales, comunicadores, gente con este perfil. Tenemos psicólogos, así es, economistas, de todo. Es una pregunta que me han dicho, ¿y por qué hay psicólogos en algo que llega a ser jurídico? Y me acaba de... Ahorita creo que en esta lista se explica por qué. Están ellos, criminólogos, diversos perfiles. Regreso a lo que platicábamos. El detenido y la víctima están en un estado de estrés, en un estado psicológico muy distinto, porque lo comentaste tú, Rafael, qué bueno que la justicia está ahí, está muy bien. Mientras yo no me tenga que acercar, estamos bien. Sí. Cuando la realidad es, no, acérquense, el Poder Judicial trabaja de puertas abiertas. Simplemente tenemos una percepción equivocada. Entonces, estos perfiles son muy adecuados para entender a toda esta ciudadanía, porque si de por sí lo reza el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, ahora imagínate en el grueso de la sociedad. Entonces, este apoyo multidisciplinario nos ayudó mucho al inicio a comprender estas situaciones sociales, y el paréntesis es en particular, hubo un instituto que capacitó a muchas de las unidades de supervisión de medidas cautelares, por eso muchos les llaman UMECAS. No fue algo personal. No, no, por eso se llaman así. Y aclarando que es por las siglas. Las siglas. Sí. No. Y fue una persona que sí con estudios en derecho, en leyes, sin embargo también era antropólogo social. Casi no quiso verse su huella. Así es. Fue circunstancial. Así es. Entonces, pasó desapercibido. realmente el golpe primordial del cual está dotado esta unidad de medidas cautelares es ese enfoque social. Y es importante el enfoque social. Lo acaba de decir algo importante. Licenciado Alejandro, ¿cuántas personas creen todavía en la ley del talión? En que si me sacaste un diente te cobro. Pero aquí el punto es ir aterrizando la idea. Porque ya no estamos en el tiempo de o te doy una zanahoria o te doy un trancazo, sino hay que ver la cuestión jurídicamente correcta. En esta etapa, ¿qué mejor que ver? No hay una peligrosidad, no hay una situación, el sujeto no se ve que tenga ánimo y el recurso para darse de fuga, sino es el hecho de un juicio que se va a tener que llevar, y esa persona puede estar respondiendo ante la sociedad para demostrar que el juicio se va a llevar adelante. Así es. Ha habido simposios anuales, convenciones en UMECAS, en los que se evalúan estos resultados, se dan datos estadísticos, y lo principal es el enfoque social, los resultados que estamos dando a la ciudadanía. Estas estadísticas nos indican, al principio nadie creía que la ley de 2008 iba a funcionar, había gente que estaba esperando la contrarreforma a unos días. La mayoría de la sociedad.
piensa que los cambios no valen la pena. No, se aferran a lo conocido. Y luego hasta atacan la situación. El punto es difícil abrir una brecha donde hay dudas, donde el cambio, para bien o para mal, aquí lo dijo, viene aquí de una cuestión global, más allá de lo que uno quiere. Sí, Y ahora vienen otros cambios también. así es. Porque igual, ¿qué más interesante decir? Esta fue una buena elección, este fue un buen tiempo. ¿Qué viene ahora, licenciado Alejandro? Pues mira, nosotros seguimos Oye, me adelanté mucho, ¿verdad? De hecho estaba bien. Porque justo ahí vamos a llegar tarde o temprano. Sí. Se trata de dar resultados. Yo creo que como todo servidor público, pues se trata de eso, de ayudar a la ciudadanía, de servir y de dar resultados. No solo por la promesa de cualquier campaña que hubiera podido tener, sino en la cuestión de realmente ser funcional. Yo siempre, y la academia y el dogma así lo indican, toma una postura epistemológica, párate de ahí y te lo dicen así. Desde esos lentes, analiza tu realidad. Casi todas las instituciones... Casi todos elegimos el estructural funcionalismo. Lo estructural viene en la integración de nuestras instituciones, en sus orígenes, en su espíritu, en la razón de ser, en este contrato social que tenemos, y el funcionalismo es porque queremos cuentas. A nosotros, no solo a los mexicanos, sino al ser humano como género, les gusta resultados, les gusta ver que algo que se hizo está rindiendo frutos, a algo que cambiamos de posición, lo mismo que está ahí. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Es la primera resistencia que tenemos, pero hay que ser resilientes y continuar. Entonces, comentaba lo de estos simposios. El objetivo es ese, dar luz a los resultados que se están dando. Repito, es muy difícil cambiar la opinión pública. Muchas veces, y la gente que está en esta mesa no me va a dejar mentir, un juicio mediático, un juicio de opinión, termina antes que un proceso judicial. El tema delicado, que si para el cambio de una persona es difícil, el cambio de una colonia, y luego si se junta por redes, Dios, el lado delicado, que este tiempo está cambiando y es muy fácil, porque por un asunto mediático pueden perder no nada más las personas que están involucradas, sino también los que están alrededor, que llevaron el asunto. Y bueno, podríamos decir muchos ejemplos. El lado interesante, volviendo a esta situación, ya pasaron unos cuantos años. ¿Qué viene ahora? Porque haciendo un análisis, los números son fríos, pero los retos eso es lo que... Son los interesantes, efectivamente. Hay muchos proyectos aquí todavía en Ciudad de México, hay cuestiones que no se han implementado y que sí se habían contemplado ya desde aquellos años del 2000, y que se tienen que trabajar. Yo creo que aquí lo importante, lo platicaba hace un momento, es el enfoque multidisciplinario. Tenemos que seguir haciéndonos llegar no porque sea la Casa de Justicia significa que tenga que estar llena de solo un perfil muy marcado, sino que se pueden hacer llegar de diferente tipo de información de diferentes profesionales para tomar la mejor decisión. Lo veíamos nosotros, de hecho, en estos mismos simposios dando los resultados. Tenemos algo que vemos muy lejos, que son las cortes de drogas. Tratamos de aprender de ellos también. Y decían, ¿cómo vamos a juzgar así como existen los manuales, las recomendaciones, tesis y jurisprudencias para juzgar con perspectiva de género, personas mayores, Perspectiva de infancia. Así es. Hemos olvidado un poco estas Usos y costumbres de los pueblos efectivamente. originarios. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos a ese panorama aún mayor, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, allegándonos de esta información para trabajar de manera objetiva y neutral, aportando estos datos a los jueces, a las partes, a los ministerios públicos, fiscales, defensas, para que lleven un mejor proceso.
¿Por qué mencioné lo de cortes de drogas? Porque nadie lo entendía en su momento, hasta que no volteamos a ver a los médicos, a la cuestión biológica, a la cuestión psicológica, a la cuestión criminal, si lo quieren ver así, porque aportan, tienen un sentido médico muy enfocado y nos ayudan a tomar esas decisiones. Ahora, como medidas cautelares, como vigilancia también de las suspensiones condicionales del proceso. No solo es ver y documentar, oye, que el juez dijo que necesitas vivir en un lugar determinado. ¿Usted por qué se limita? ¿Qué pasó? Oye, tenemos... Está lloviendo, pero es normal. ¿Sí? Casi no se da estos días. Casi no se inunda en esta ciudad. Ya prepararon el trajinero, todo en orden. Ya, ok. Sin problema. Continuamos. Si se da una instrucción, no solo se trata de documentar. Un juez puede ordenar, porque así lo considera pertinente e idóneo, que una persona vive en un determinado lugar por determinado tiempo. La autoridad supervisora tiene que verificarlo para poder informar y hacer llegar esta información a los interesados. No es documentar, no es agregar un papel. Es lo que le iba a decir. No domicilio. quiere decir que usted va a ir en persona allá. Para eso es el uso de los otros órganos que se encuentran. Y también uno mismo lo puede ejecutar si nos vamos al artículo 177 del Yo Código nada más Nacional. pregunto por qué. Qué bonito Sí, es que las pudiera espadas. ser. Es toda una posibilidad. Mi regreso al perfil de puesto. No se hace únicamente trabajo de escritorio. Son muy dinámicos. Efectivamente. Sí. Nos han contado que andan luego tremendos. No es lo A mismo. veces. No, Ya me están regañando, porque igual abuso mucho del tiempo. ¿Lo Pero- podemos invitar de nuevo? claro que sí. ¿Lo podemos comprometer a que Claro le que ve? sí. Ahora sí, yo creo Más que... bien, ya me comprometí ante el auditorio, entonces casi no nos pasa, ¿eh? O sea, con todo gusto. es que Pero dicen sí. que luego el tiempo aquí casi no se siente. No se siente. De hecho, no. Va a decir que sigo obligándolo, qué bárbaro. No, muchas gracias. Digo, vendré las veces que me quieran invitar. Pero Agradecemos porque muchos amamos nuestra Casa de Justicia. así es. Y lo que más nos gusta que entiendan que hacemos esta parte de trabajo es esto, es derecho y se aplica y cuesta, y en los puntos finos hace la diferencia. Y eso es lo que parezco ya disco rayado. Disculpen, pero No, es que lo hemos dicho también en muchos otros lugares, la ley está muy linda y muchos la tienen en un librero ahí. El objetivo No es ese, es leerla, es entenderlo, sí, claro. y ejecutarla y darle vida a esa letra. sí, No. esa es la satisfacción que nos llevamos. Así es. Porque que llegue una persona, tal vez llegaron a un convenio, pero ahí hicimos una diferencia. Que lleguen y una persona que llegó llorando, vaya, se vaya con la tranquilidad de se consiguió lo que se estaba buscando y no se quedan en impunidad. Así es. Y pues qué gusto de tenerlo. Hashtag el supervisor más receptor. Que sea esta la primera de varias. Muchas Licenciado gracias. Alejandro, sígase portando mal y cuidando bien. Les aviso. Y qué mejor que licenciado Rubén. Claro que sí. Grandes penalistas, pregúntenles, ahí apúntenles, hashtag, son solteros, no sé, pregunten y le explícame, yo espero que les esté funcionando, les esté sirviendo ya de mínimo, pues digan, ahora sí se me hizo más grande la duda y ya no entendí, pero estamos... Pero de eso se trata. Realmente de eso se trata, que generar curiosidad y generar que la ciudadanía se involucre cada vez más y más en estos temas. No en delinquir, no. Sí, no, que Entenderlos y también en darle vida a este entramado y tejido ver social. las obligaciones y ver los que son sus derechos. Así Es es. que ya tenemos nuevo principio de todos somos inocentes, que se demuestre lo contrario, y toda la disyuntiva que llega a ser, ya será otro día que venga Sí. y pues ya lo contamos porque si no, Bueno, sí, un gustazo. pues gracias y estamos aquí a la orden para el desorden. Gracias. Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides seguirnos para no perderte ninguno de nuestros programas.